¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes en realidad. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Mati, hola gente, Jero. ¿cómo están? ¿Cómo va Hola, eso? hola la virtualidad. Hola nuevamente aquí a través de una computadora, pero bueno, es la que estamos experimentando, la que nos tocó experimentar y muy contentos de poder estar con ustedes a través de este medio, haciendo lo que más nos gusta hacer con Jero, que es mostrar nuestra experiencia en Huerta, todo lo que hemos hecho en estos más de 10 años y todo lo que hemos compartido con un montón de gente que ha tomado el curso con nosotros dos, y con otros docentes que no pueden estar hoy aquí, pero que en cuanto se reanude la presencialidad nuevamente, que va a ser para el año que viene ya, los vamos a esperar a quienes estén cerca de La Plata o en La Plata a que vengan y tomen el curso presencial y ver la experiencia por ustedes mismos de recibir esa mano en la tierra que es genial y conocer al resto de los docentes de este curso. ¿Pero? Mati, bueno, buen día nuevamente a la gente. La verdad que un placer haber llegado a esta instancia, último encuentro, Último encuentro. eh, de por lo menos lo que armamos como curso para esta, digamos, esta etapa. Seguramente nos vean en algún otro curso en una segunda parte o, como decías vos, Mati, en presencial. Así que un gustazo poder haber compartido, aunque sea de esta manera. Y bueno, arrancamos con todo esta última clase. Yo acá ya tengo el matecito, como siempre. Mañana fría, pero con muchas ganas de compartir. Así que vamos a darle. ¿Cómo no? Hoy tenemos varios temas para cerrar. Vamos a arrancar ahora con Jero con lo que son algunas familias y especies típicas para la horticultura, familias de plantas, de nombre científico, digamos, y plantas típicas de horticultura. Después vamos a hablar un poco de lo que es interacciones de insectos en la huerta. Ahora vamos a explicar nuestra forma de ver, nuestro, cómo nosotros vemos a esos insectos y a los hongos en el sistema huerta. Ujú. Luego de eso vamos a pasar a lo que son labores culturales en la huerta, y vamos a mencionar nuevamente algo de asociaciones y rotaciones mínimo, porque ya lo habíamos mencionado en la primera clase. Luego de eso vamos a pasar a lo que son semillas, cómo cuidar nuestras semillas, cómo reproducir nuestras semillas, cómo guardarlas, y algo de mínimo, muy mínimo también de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Creo que es eso, Jero, ¿no? Lo que vamos a ver hoy. Un lujazo, una cantidad de temas impresionante, así que vamos a hacer un pantallazo. Y lo que, bueno, venimos hablando con Mati, que vamos a hacer una apoyatura con material teórico, así que les vamos a mandar el contenido por el grupo para que ustedes puedan ver. Toda la bibliografía. Eh, sí, no sé si lo mencionaste, que íbamos a hablar algo de plagas también y cómo nosotros le decimos, ¿sí? Claro, eso Que es sí, así es, biodiversidad biológica. Perfecto, exactamente. listo. Vamos con eso. Esa Bueno, parte lo vamos a mandar como un anexo teórico. exacto, exactamente. Y si hace falta, si vemos que hace falta, reforzaremos con un videíto en la semana cortito como el que hicimos ayer, un anexo como para agregar algo más que nos haya quedado en el tintero hoy. Buenísimo, buenísimo. Me Bueno, encantó. entonces, Yo sí, les quería mostrar algo antes, ahí, dale. por ahí tal vez, como para que sea complementario. Este es un libro que usamos bastante nosotros, es de hortalizas, verduras y legumbres, de la editorial Lola, así que se lo recomendamos, si lo pueden adquirir, y después les pasamos ahí más info. Eso Está se bueno vende, para que vean imágenes, etc. claro. Se venden en La Plata o se venden por Mercado Libre, pero bueno, en La Plata los pueden retirar personalmente y con algún descuento. Muy bien, listo, pasamos ahí el chivo. Bueno, las principales familias, eh, bueno, vamos a hacer primero algo más antropológico, etnovegetal, vendría a ser etnobotánica, mejor dicho, que es, bueno, Botánica. la humanidad se viene alimentando básicamente en estos últimos 100, 150, 200 años con solo 6 especies. 6 especies es la que alimentan a la humanidad y se ha reducido, que pasamos de 2.000, 2.500, 3.000 plantas en todo el mundo, ¿no? Más o menos,
que nutrían a las sociedades, a las pequeñas comunidades, como querramos llamarle, a pequeñas ciudades. Y hoy, mayoritariamente, el 90-85, no más, capaz de la población mundial, se alimenta a base de 6 especies, que son el trigo, la avena, la cebada, el maíz, la papa y el arroz. No sé si me olvido alguno más, puede ser el centeno, pero son esos, el maíz, la papa, el arroz, el trigo, el centeno, la cebada, y paremos de contar, porque son lo que por ahí en algunos casos con la mandioca, pero es muy poquito, es acá en América, más que nada, en algunos lugares muy reducidos, pero si se van a cualquier parte del mundo van a encontrar que hay papas. Lo mismo va a pasar con el arroz, con el centeno, con el trigo, y lo peor de todo, es que son alimentos esos que se ultraprocesan. Las harinas son ultra refinadas, ultra blancas, no tienen un gramo de salvado, ni de esa proteína que viene a ser el embrión, que son los brotes. Estamos siendo alimentados porque estamos siendo alimentados. No es que nosotros nos alimentamos, sino que vamos al súper o vamos a donde queremos y en realidad no estamos eligiendo, ¿o no, Jero? Es que nos están obligando a Y elegir con lo que ellos quieren. te iba a decir eso justo en palabras de algunos autores, se podría decir que estamos mal comidos o mal alimentados. Claro, Así que es como decís vos, ahora todo lo que es la agricultura pasó a ser agroindustria, entonces los bienes que nosotros consumimos pasan a ser bienes de consumo, empaquetados, con packaging. O sea, lo que vemos en los supermercados ya no es comida, no alimenta, de hecho, bueno, genera, podríamos decir, hasta nuevas enfermedades. exactamente. Sí, 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 nos estamos dando cuenta como humanidad de que muchas de las cosas que suceden hoy, que están cada vez más aceleradas, como puede ser la celiaquía, las alergias, la diabetes y otras enfermedades, que tienen que ver con la forma de alimentación que ha adquirido la humanidad en estos 200, 150, y algunos hasta más recientes, 50 años, 60 años. Muy Sí, poco hace de que se ha cambiado muy drásticamente la dieta y bueno. y la eh, forma de producir, me Claro, bueno, parece lo más importante, ¿no? sí, Como, sí, sí, como si fuera una fábrica, una industria, básicamente, y no como era antes, no mucho atrás, digamos, en lo que podíamos acceder a alimentos de- directamente del agricultor. Bueno, ahora se está recuperando un poco con algunos nuevos cultivadores, nuevos agricultores que están empezando también a mover otra lógica, ¿sí? Un poco más relacionada con la tierra, ¿no? Con la naturaleza. claro. Eh, es una pulseada que está siendo llevada en este momento que, bueno, hay que seguir apoyándola a ese lado para un poco también la balanza inclinarla, ¿no? Así es. Por el sistema, digamos, en el que estamos ahora, para mejorarlo, digamos, para mejorar nuestras dietas, y también por el tema de ya a nivel ecosistémico, perdón, a nivel naturaleza, a nivel ambiente, toda esta forma de producir está haciendo un daño tremendo y en muchos casos irreversible al ambiente. Así que, perdón, el análisis que hay que hacer, digamos, sobrepasa solamente lo que sería la alimentación humana. Ahora, bueno, está esto del tema de la producción de animales para otros países, que está ahora pasando, ahora nomás, Ya, y como sabemos, estas producciones a gran escala, como los monocultivos y las granjas de animales para consumo, son parte de estas nuevas pandemias. Tenemos millones de animales hacinados, alimentados de una manera eh, que no nos imaginamos, y también, digamos, criados y mantenidos de una manera tremenda. Así que todo esto hay que empezar a verlo, empezar a escuchar otras voces, más allá de lo que vemos en los medios
masivos y bueno, y tomar en cuenta y también aportar a eso, ¿no? Aportar al cambio en el sentido de qué es lo que consumo Exacto. Sí, sí, y cómo afecta al medio, ¿no? claro, Esa es nuestra manera de colaborar, de ayudar y hacer una transición más sustentable, más amigable, más sana con el claro, ambiente. es hacer consciente un acto que hoy es totalmente inconsciente, es a un lugar a comprar algo para comer y luego traerlo a la casa, procesarlo, bueno, y comerlo, es ser consciente de eso y ser consciente de que es un acto que se ha vuelto un lucro, se ha vuelto una manera de ganar dinero. Hoy el que no tiene dinero no puede comer. Bien, Y con esto de la pandemia ha empeorado, porque encima los grupos sociales más vulnerados, que están abandonados, como decía Galeano, son los nadie, los sin nombre, que ni siquiera son números, son nada, para el sistema están ahí y tienen que estar para sostener el sistema. Hoy en día están más vulnerados que nunca porque están encerrados en sus barrios, porque son los que están militarizados, porque no pueden salir. No pueden salir porque son gente que dicen que si el virus entra ahí se mueren todos o todes, y en realidad ni siquiera saben lo que está sucediendo ahí adentro. Son gente que no pueden estar adentro de su casa porque no tienen casa. No existe la casa en ese lugar. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto y me parece, Jero, que estamos ya con el tema de soberanía y alimentaria, es un seguridad, y bueno, contexto, todo esto es sí, lo que vamos a ver al es un final, pero estamos contexto, sí, 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 no, bueno, empezamos ahí ahora. con toda esta parte que es una introducción importante. Da para hablar muchísimo, un debate Sí, muy amplio sí, sí. y tiene muchísimas aristas con una complejidad que hemos estado tocando ahora un poco. Que dos personas Eh, no podemos llegar no puedo ni a imaginarlas si quisieras. ni imaginar. Exactamente, es muy, muy grande y hay muchas cosas para abarcar, pero tenemos eso, ¿no? Lo que mencionamos, agroindustria, gente excluida, muchísima gente excluida, mal alimentados, ultraprocesados, hay muchos ejes, así que da para ampliar en otro momento y hacer otro tipo de discusión sobre el tema y otro compartir, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, es también valorizar lo nuestro, valorizar nuestras tradiciones en cuanto a lo que comemos, entender que lo nuestro, lo de aquí, lo de cerquita, es algo que hay que valorizar. Por más que sintamos que matar un animal es algo inapropiado, muchas veces en Argentina o sea, es histórico comer carne de animal. Bueno, pero sí, hay que comer carne de animal, bueno, no, sí, no, hay otros debates. Ahora, si se decide comer carne animal, hay que ver la manera de criar ese animal, la manera de sacrificar a ese animal, la manera de ver de cómo se faena, todo, pero eso hay que plantearlo, porque somos un país que se produce carne animal de ¿Mm? diferentes tipos, pero se exporta y otros la comemos aquí. Pero nadie critica que haya un camión, jaula, llevando animales en dos pisos, donde los animales de arriba defecan y orinan sobre los animales de abajo, los animales van tristes al matadero, llegan al matadero y en el mejor de los casos le ponen música clásica para que estén relajados para después ser muertos. Esa carne es maltratada porque golpean a los animales, golpean la carne ya muerta, eh, luego la refrigeran y la llevan a kilómetros del lugar donde fue faenada para ser luego comida por alguno de nosotros. Entonces, si se puede criar animales en todo el país, o casi todo el país, como se sabe, ¿por qué solamente hay mataderos en algunos puntos del país y no hay mini mataderos cerca de cada lugar y cada persona podría elegir comer carne fresca? Y ya Sí, inclusive, el karma sería diferente. inclusive, bueno, Mati, hablando de esto, un poco de la gran extensión que tenemos, vos sos una persona que vive cerca del mar, Sí, la gran extensión de mar que tenemos sí, y bueno, el poco consumo, ¿no? También de carne de mar es otra cuestión, la sobreexplotación de los barcos que vienen de otros países sí es. básicamente a robar, digamos, a piratear eh,
todos los recursos que hay. A saquear. Así que, bueno, en fin, saquear, explotar, explotar. Llegar a niveles de que no quede nada vivo ahí, arruinar las cadenas tróficas, llevar al límite, eso es explotar, llevar al límite el sistema, un ecosistema, ¿no? Pero bueno, otro lugar, Sí, sí, otro sí, 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 contexto sí. también Así el es, marino, ¿no? así Y es. como lo que decías vos, las formas de producir y las formas totalmente horroríficas que hoy en día se ven en las prácticas, para nada amables Claro, ni relacionadas con el buen vivir, que es lo que un poco nosotros totalmente. queremos transmitir. Si, imagínense, ¿no? Si nos estamos alimentando con animales que tienen esa violencia, ¿no? Al ser criados solamente para consumo, y de una manera tan atroz, ¿no? Tan brutal. Ujú. Tan brutal. Y no nos olvidemos que, bueno, nosotros también no solamente comemos animales muertos, sino que comemos vegetales muertos también. Porque una vez que cualquiera de nosotros, por más que sea en nuestra huerta, sacamos la lechuga, Ujú, cuando la sacamos le cortamos la hoja o le cortamos la planta. Esa planta pierde claro. contacto con su raíz, pierde contacto con otra parte de su cuerpo que está abajo y la planta muere más lento, mucho más lento que un animal, pero muere la planta. Hay plantas que mueren más rápido, que las vemos enseguida que mueren, y otras plantas que tienen la posibilidad de durar más. Y algunos agricultores, como bueno, en realidad algunas plantas se venden, se matan, sacándolas del suelo con raíz y todo, con un poquito de tierra y agua, y eso les hace sobrevivir un poco más, como la albahaca, eh, como puede ser la cebolla de verdeo o algunas otras que se sacan con raíz y todo, entonces sobreviven un poco más. Pero no debemos perder también de que porque los vegetales tienen respuestas diferentes a los animales, no gritan, no se mueven, no sangran, por ahí largan un poquito de látex, pero no es lo mismo, no quiere decir que no Ujú, sufran, no quiere decir que no acarreen karma y que no tengan ese maltrato de que las fumigan con cualquier cosa, de que las arrancan, de que las maltratan, de que llegan al mercado y azotan los cajones llenos de verdura en el mercado, los tiran contra el piso, los orinan, los dejan al sol, sufre la planta muerta, porque ya está arrancada, ya está cortada y ya no hay vuelta atrás para esa planta, al menos que brote, rebrote, pero es difícil en muchos casos. Entonces hay que entender que tanto un sistema como el otro, de criadero de animales y el de cultivo de vegetales, hoy en día, por lo que hablamos antes, al ser un lucro, transforma todo en algo que para ayer tenía que estar en el mercado vendiéndose. Entonces se produce rápido, no les importa cómo, tanto animal como vegetal, y llega a como llega. Entonces hay que entender eso, ¿no? Y si como una semilla, la semilla está totalmente viva, me estoy comiendo un vegetal vivo, estoy comiendo el hijo de una planta, o la hija o el hije, como quieran llamar. Es como comerse un ternerito, digamos. No hay mucha diferencia. Lo que pasa es que, claro, no hace ruido, no larga calor, no larga sangre, entonces, claro, parece que no estamos haciendo nada, pero es exacto. exactamente lo mismo. Sí, 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 sí. Estamos consumiendo energía y cómo nosotros tratamos a esa energía también repercute en nosotros, digamos, somos Exactamente. parte del ambiente, o sea que si hay un maltrato, hay una mala intención o esto que decís vos, contaminación y un montón de factores que se van dando en la producción ahora como mercancía, ¿no? Es una mercancía lo que nosotros comemos. Entonces, eso claramente va a repercutir en nosotros. O sea, Así es. por eso, bueno, revalorizamos esto de volver un poco a la tierra, a hacer estas prácticas en nuestros patios, en nuestras terrazas, en nuestros balcones, en nuestros canteros de cultivo, y empezar a conectar nuevamente con la tierra, ¿no? Y, Con las ah, plantas, con el ambiente, y volver de nuevo a eso, a reconectarnos con todo lo que está en la tierra. y con nosotros mismos que es Y con, fundamental, porque si no nos conocemos a nosotros, no vamos a nunca conocer ni al que está al lado nuestro ni al resto del planeta. exactamente. Bueno, Bueno, pero Mati, volvemos impresionante acá el bagaje de el ideas. intercambio de ideas, seguramente va a dar que hablar.
nosotros todo lo que estamos diciendo son ideas personales en base a lo que hemos leído, a lo que Claro, hemos claro, claro, experimentado. claro. Hay un montón de otras líneas, se pueden hacer un montón de análisis, así que no se queden con nada de lo que decimos, Exacto. corroboren, lean, fíjense, nosotros les vamos a mandar algunos links, información y después formulen, digamos, sus propias ideas en base a la información que está disponible, que Exacto. no la estamos diciendo nosotros porque se nos ocurrió, sino porque Claro. son así, están pasando, ¿sí? Así que bueno, Exactamente. eso como cierre para que quede claro que no es algo que se nos ocurre a nosotros. No, claro que no, por supuesto que no. Nunca, jamás, Hay porque hay que tener en cuenta que la muchísima humanidad información. tiene más de 10.000 años. Nadie hoy en día casi inventa algo que no haya estado antes. Ya no somos Newton, ya no somos Galileo, ya no somos los incas, ya no somos nadie que haya hecho cosas antes que nosotros y que, o sea, lamentablemente para muchos, hoy tenemos que ser muy creativos como para poder sacar algo nuevo, porque la mayoría de las cosas ya son viejas y se ayornan. Lo que hace es ayornar viejos conocimientos a la vida moderna de hoy, a la vida de hoy. Eh, Porque ni más ni menos que es eso. Hoy se usa fibra óptica para conectar Europa con América y que pase la información rápido. Bueno, antes había un comunicador azteca que corría y en un día llevaba la información de la costa de México al centro. Y lo mismo pasaba acá con otros. Entonces, eh, de alguna manera el ser humano siempre estuvo conectado y bueno, son bagajes, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, volvamos a lo nuestro, volvamos a las familias. Principales familias en la horticultura. Bueno, familia Asteraceae. Familia Asteraceae es muy, muy completa. Asteraceae es de la familia de las margaritas. Diente de león, Diente de el león, girasol, girasol, lechuga. las lechugas. ¿Qué más tenemos ahí que podemos comer? Bueno, tenemos las caléndulas, los copetes. Exacto, eh, iba a decir esas plantas que son ornamentales, medicinales y también funcionan para atraer polinizadores y algunos otros insectos también. Así que Ujú, son, por ahí no se comen como habitualmente lo hacemos, claro. pero sí tienen una función, ¿no? Dentro de la huerta también. Totalmente. Algo que en La Plata se da mucho y tenemos la gran suerte de vivir en una ciudad que se da mucho, que es el alcaucil, hay que aprovecharlo, eso se viene ahora. Es El caucilo, el cardo silvestre también. un lujazo. El cardo silvestre, que es un poco la embajadora, no sé, por decirlo de alguna manera, de las huertas urbanas de Europa, Exactamente. que también tenemos en la huerta ahí en la facultad, una planta Muy muy linda. versátil y muy linda de tener también. La radicheta, eso también La radicheta, es otra achicoria, chicoria. Eh, bueno, y otras más que por ahí ahora no se nos vienen a la mente, pero tengan en cuenta que esa es la familia de las margaritas. Fíjense que no uh-huh. solamente encontramos margaritas en esa familia, hay otras flores que las van a ir viendo con esas otras plantas que les mencionamos. Otra familia muy, muy importante es la familia Brassicaceae, o familia de las crucíferas, o familia de la mostaza, del repollo, del brócoli. Fíjense que eso es una familia increíblemente potente cuando hablamos de horticultura, porque si bien es una familia europea, es una familia que tiene su origen allá, en cambio la familia Uh-huh. de las que nombramos antes, las asteráceas, tienen su centro de origen aquí, justamente en Argentina inclusive. Se sabe que en la antigüedad esas plantas empezaron a crecer acá, y de acá se fueron al resto del mundo. Hoy son cosmopolitas, igual que las brasicáceas. Son cosmopolitas porque, bueno, el ser humano las fue llevando. Pero bueno, las brasicáceas, que son estas El plantas, cal, el repollo, como dijiste pollo, vos, todos esos, mencioná, tirá nombres. coli, bueno, coliflor, brócoli, tenemos una cantidad importantísima de plantas que están Rabanito, relacionadas con la familia. El rabanito, rabanito, nabo, totalmente. Sí, sí, sí. la berza, Si hay la berza, tal cual, la berza o el coube también le el dicen los coube, portugueses. sí, sí, está Berza y buenísimo. coube es la misma planta, eh, pero bueno, depende en qué región. Fíjense cómo va cambiando, ¿no? También el nombre según el lugar donde la cultiven. La misma Eh, planta,
la misma especie, pero le llaman diferente. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros nos referimos a una planta, lo válido, digamos, para poder decir que esta planta o aquella es la misma, es el nombre eh, primero del Científico, género y la especie, ¿no? Y a qué familia pertenece. exactamente. Muy importante. Otra planta súper linda de esta familia es la rúcula, el pak choi, el pak choi. Pak choy. Con todas estas familias, Sí. fíjense la variedad, ¿no? de vegetales que tenemos en esta familia y todas las comemos, e inclusive con estas plantas también se pueden hacer fermentaciones como el kimchi, Ujú. como el chucrut, y otras que se pueden ir nombrando que son agregados Y yo justo acá nutricionales estaba chusmeando de reojo el libro que les mostré. Los repollitos de Bruselas también también. tenemos. No sé si lo habías mencionado. No, no, Dijiste no, el no, no. kimchi, pero también tenés la posibilidad de hacer chucrut, Chucrut, no sé si lo totalmente. dijiste, Creo que sí, también. sí lo dije, lo dije. Perdón, otro fermentado, así que Así eh, que bueno, es una familia muy importante junto a las asteráceas, las anteriores, la brassicacia, y otra familia importante es la quenopodiacea, que justamente, para América, ¿no? claro, en América y en el Bueno, mundo, su porque lugar, hoy, sí, claro, sí, sí. la selga, por ejemplo, es comida en todos Ujú. lados, al igual que la espinaca, eh, y la remolacha y la selga, recuerden, son la misma especie, nada más que una tiene domesticada la raíz y otra tiene domesticada la hoja. Ujú. Entonces, bueno, son dos grandes potencias, la remolacha y la selga, que bueno, hoy estamos comiendo a morir. Y bueno, Y Mati, sí. como pseudo cereal, ¿se puede mencionar a la quinoa dentro de esa familia? La quinoa no la quería tirar todavía, pero sí, es esa, tenés razón. Está La bien. quinoa también No, pertenece a ya esa que estamos. familia. Si Bien. bien hace unos 25, 30 años Está muy de moda también muy de ahora. moda, es muy gourmet, y hace unos 15, 20 años empezó a repartir por todo el mundo, hizo más famosa Ujú, por sus propiedades. ujú. Es una planta real. Real me refiero porque se hace el paralelo con la realeza europea, que no tiene nada que ver con lo que pasaba acá en América. Una cosa son los reyes y otra cosa lo que acá no se habla de reyes. Pero sí, acá era un alimento de los reyes, se decía, la quinoa, porque justamente era un alimento que no le podía faltar al Inca, no le podía faltar eh, a ninguna de estas grandes civilizaciones que había en América, le podía faltar la quinoa, porque es un alimento que es tremendo. Y otra Sobre todo familia, las culturas de los Andes, ¿no? Estamos hablando. claro, mesoamericanas, Andinas. claro. Ujú. Perfecto. Y otra familia interesante, que si bien no es muy conocida, es la Amarantaceae, que es la familia del amaranto, que es otra americana de gran potencia, gran valor, que Ujú, es medio ujú. conocida, también conocida como kiwicha, eh, Kiwicha. pero bueno, hay que tenerla en cuenta, y cuando podamos, es más barata que la quinoa, y el poder el nutricio y alimenticio es casi igual. Tiene algunas cositas menos que la quinoa, y bueno, y otras que no, la quinoa no tiene, pero también es muy buena. Eh, Estas y dos que estamos sí, mencionando, Mati, son semillas, para la gente, para volver a lo que consumimos de estas plantas en general son las semillas. Del claro. amaranto hay Sí, del plantas que amaranto se también se puede. consume Sí, la sí, hoja. sí, ¿Sí? sí. En África, bueno, consumen la hoja mucho más que acá. No sé si en Mucho más que acá. los pueblos andinos también la consumen. Hay variedades, así que bueno, se utiliza muchísimo porque la cantidad de proteína por el tamaño que tiene, el volumen, la semilla, es muchísima. Tanto así que supuestamente las misiones que van al espacio la utilizan porque es un alimento que pesa poco y Claro. rinde mucho como alimento. Así que imagínense la potencialidad que tiene, ¿no? Y acá en Y mi sobre zona, todo, perdón Mati, sí, perdón, para las personas que son vegetarianas o tienen una claro, dieta basada en plantas prácticamente, es un alimento súper importante. exactamente. Y Perdón, te corté. no, 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 por favor. Y acá en mi zona, la zona de Villa Gesell, de la costa, crece una planta, una marantácea, que es el yuyo colorado, le llaman. Yuyo colorado. Nombre vulgar, acuérdense el nombre vulgar. Es un Ujú. amaranto que, si ustedes lo ven, es hermoso, y se puede comer toda la planta,
Y la semilla después también como un amaranto, es negrita, una semilla negrita como de 1 milímetro, muy Sí, chiquita. Así que esa crece por acá, por la zona de la costa, porque es una planta halófita. Tanto las quenopodiáceas como las amarantáceas, más las quenopodiáceas son halófitas, son plantas que les gustan los suelos salinos. Por eso nosotros vamos a siempre recomendar en un lugar como Santiago del Estero, como vimos el curso el año pasado, que tiene suelos salinos, que les recomendamos plantar plantas de la familia quenopodiácea, la remolacha, la acelga, la quinoa. Pero bueno, cuando plantamos en suelo que tiene sal, tenemos que tener en cuenta que cuando nos alimentemos de esa planta va a tener sales. Entonces, comer en cantidades tranqui, no claro, mucha cantidad, porque nos va a producir cálculos en los riñones, porque acumulan sales. claro, exacto. Así que Bien, bueno, pasamos de esa familia, de la quenopodiaceae amarantácea, podemos pasar a la familia umbelíferas, de las umbelíferas, la familia de, también, de la súper zanahoria, importante. de la zanahoria, de Zanahoria, apio, apio, hinojo, hinojo, eneldo. eneldo, todas esas plantas que son por ahí no muy comidas aquí en Argentina, excepto la zanahoria. Ujú, El hinojo lo comían ujú. mucho los inmigrantes italianos a que venían acá a Argentina y españoles, igual que el eneldo. Pero bueno, el perejil también, bueno, el perejil es letal, es increíble cómo lo comemos. Son todas plantas de esa familia y que guardan una importancia también importante, valga la redundancia. Después, otra familia, la familia de las curcubitáceas, o familia de los zapallos, la sandía, los melones. Bueno, ahí tenemos eso que Bueno, es son increíble. increíbles. Parte de lo que son las plantas de chakra, ¿no? Que habíamos Ujú. dicho. Zapallo, chayote, bueno, la papa del aire El aire, también, que le dicen yuyú. yuyú. Tenemos, hay otra más ahí, ¿no? Que es importantísima, algunas se pueden comer las flores, los brotes, no solamente el fruto en sí, lo que vemos, que se expresan tenés de Claro. diferentes tamaños, colores, algunos inclusive para otros usos, como la lufa que se utiliza para bañarse, ¿no? Como esponja Claro, la vegetal, esponja vegetal. eh, la calabaza para los mates, Totalmente. El pepino del aire. tenés pepino del aire, bueno, hay una variedad, el zapallito de tronco, Sí, sí, es el la zucchini. versatilidad que tiene el zapallo. ¿Cuál, perdón? El zucchini, o italiano. El zucchini. Es impresionante. Y bueno, esta familia es una familia que a la hora del cultivo no es una familia, si quiero conservar la variedad y la semilla de esta familia, no es una familia fácil, porque es una familia que fácilmente se hibridiza, fácilmente eh, se mezcla con otro zapallo. Yo tengo dos zapallos, van a salir, las semillas de zapallo van a salir mezcladas. Entonces tengo que tener cuidado cuando, cuando planto dos zapallos, o planto dos zucchinis, o planto dos zapallitos, porque se me van a mezclar. Se me van a mezclar. Inclusive se me va a mezclar la sandía con el melón, o algo así, porque me va a pasar cosas rarísimas y voy a perder la variedad. O sea, cuando planto estas familias, mucho cuidado. Después, otra Sí, por familia. ahí el tema Sí, del gusto, ¿no? Se puede llegar a sí, perder y exacto. capaz no en la primera generación o en la generación que nosotros saquemos el fruto, pero sí si queremos guardar la semilla, Ujú, vamos a perder, como decís vos, la genética tal vez un poco más pura. exactamente. Otra familia que vamos a hablar ahora, que no, no porque la hablemos después va a ser menos importante, sino al revés. Es una de las familias americanas más importantes, que es las solanáceas. Eh, que bueno, las solanáceas son de la familia de la papa, fíjense esto, papa, tomate, ajíes, berenjenas, eh, y otras que no me estoy acordando, pero que son igual de potentes y que están cosmopolitas, que están en todo el mundo y que las comemos a diario prácticamente. Tabaco, Mati, el El tabaco, tabaco, el tabaco. otra planta importantísima, no solamente por el uso que se le dio como planta para utilizar para fumar, sino en la huerta como un repelente. Se pueden hacer purines, que ya, bueno, ya vamos a ver, un montón de otras de formulados para repeler otros insectos o atraer también. Atraer. Ujú.
Sí, sí, importante. el tomate de árbol, la El uyuba, tomate de árbol, la el uyuba jugo, también. el eh, golden berry le dicen. Gordon Berry, o sea, tenemos dentro de las solanáceas una familia súper versátil. Y bueno, y para nuestra zona el tomate saben cómo se da en La Plata. Saben cómo se da en La Plata, cómo se da en Buenos Aires, cómo se da en nuestra zona el tomate, es una locura. A lo mismo que en Ujú, la zona de Mendoza, cómo se da también el ají, que es una planta que allá se da ujú. tremendamente. Así que bueno, nada, es mencionar esas familias y nos estaría quedando, no sé si alguna otra familia que se me esté escapando en este momento o que se nos esté escapando. Y Eh, no sé si hablamos de la cebolla, el ajo, bueno, la todas familia esas que son importantísimas. la familia Alias, Aliace. Aliace es la familia súper justamente importante. de la cebolla, de los ajos, de todo lo que tienen ese aroma alio, Ajo puerro, ajo puerro. sí. Eso también, bueno, es súper importante. De hecho, Cibulet. totalmente. Y se cree que fue una familia que permitió el avance de los vikingos. Eso fue un dato no menor de un profesor nuestro en la facultad, que dice que si los vikingos no hubiesen tenido cebollas, no hubiesen sobrevivido esos largos meses arriba del barco, porque comían cebolla básicamente, con algún que otro pez que Cebolla y sacaban. ajo, Cebolla y sí. ajo, con algún otro pez que sacaban. Como las cebollas y el ajo tienen un gran tiempo de guarda, si los mantengo frescos, Ujú. y secos, no húmedos, sino sequitos al resguardo de la humedad, las puedo conservar durante meses. Entonces, claro, los vikingos llevaban esto y podían ir comiendo eh, de alguna manera estas dos especies, por decirlo así. También su gran poder, digamos, para combatir enfermedades de las vías respiratorias, ¿no? Desinfectantes, antibacteriales, o sea, Mucha era vitamina C. básicamente planta medicina, o sea, Ujú. eh, súper importante por esta cuestión. Si no tenían eso, definía no solo la alimentación, sino también la salud en el barco, Exactamente, ¿no? En los grandes viajes que hacían. exactamente. Eso fue un dato de Con color, otra un dato de aliada color. grande, dato de color, con otra aliada, el aloe, ¿no? El aloe vera, que bueno, está en casi todas las casas ahora, que bueno, para todo lo que era Claro, quemaduras de piel y exactamente. cuestiones relacionadas con la piel, la utilizaban muchísimo los viajeros. Bien, creo que hemos Y sí, completado, yo creo que sí, yo ¿no? creo que sí, yo creo que sí. Después podríamos mencionar los frutales, que son de la familia rosácea, que están la Ujú, mayoría de los frutales ahí que nosotros conocemos, pero bueno, ujú. como decir, bueno, rosácea, la familia de las rosas, no solamente tiene flores, sino que también están los frutales dentro de esa familia. Y creo que con eso podríamos eh, cerrar lo que es nuestra pequeña introducción a lo que es familias y plantas Ah, relacionadas con la huerta. de acá hay muchísima No, información, hay sí, muchísimas otras plantas que no hemos visto, que bueno, las más importantes de la huerta las mencionamos hoy. exactamente. Hay alguna que otra se nos ha pasado, pero bueno, la idea era un poco Ah, sí, hacer se nos mención está pasando una de los grandes. importante. Se nos está pasando una importante que la A familia ver, Fabaceae, la familia de pavás, las leguminosas, los porotos, las legumbres. claro, las legumbres, No importantísimo en la podíamos dieta. dejar sin las legumbres esa familia. Hablamos algo de semillas, pero nada que ver el grupo este, No, que este es grupo es súper importantísimo. importante. Súper. Bueno, y ahora sí, ya. Contanos ahí algunas, si Y las querés, las legumbres, habas. sí, las habas, las Sí. arvejas, también llamadas las habichuelas, eh, Ujú. eh, Porotos, cantidades, increíbles infernales. variedades de colores, tamaños, alubia, el No, poroto no. manteca, a ver, El este maní. que es maní, bueno, maní también. O sea, ¿sabes cuál se me fue ahí el que se usa para comida árabe también? Que se hace hummus, ahí se me fue. Garbanzos, Y garbanzos también. sí, Lentejas, lentejas. Y todo eso está ahí. lentejas, bueno, El algarrobo aportan que es minerales también, de un acá, alimento local. de nuestra zona, muy local, y que se perdió. Se perdió Sí. porque, bueno, Ahora cuando... está volviendo igual Está volviendo, está con el volviendo. tema de, viste, las harinas, viste, que se utilizan Ujú. bueno, esto que hablamos de dietas vegetarianas, veganas, Sí, sí, está. Un poquito más se ve, pero bueno, ya se ha perdido, ¿no? se ha También perdido. Se ha perdido. toda esa cultura. Se está Así revalorizando. se está revalorizando. Así que bueno, ahora sí mencionamos esa familia que si no la mencionábamos Te veo estábamos. ahí con un, perdón, te Es veo el ahí con mi, un es visitante ahí el, atrás. sí, sí, es el Michi de mi hermana, el Michi de mi Bien, hermana que hoy estoy en su casa.
Espectacular. Seguimos, Bueno, entonces ahora que hay vamos mucho, a pasar es al como tema. venimos de tiempo, así que No, sí, estamos re corto de tiempo, tenemos que avanzar porque lo vamos a quedar. sí, Vamos a pasar al tema entonces, insectos, hongos, o sea, interacciones del biológicas. resto de los seres vivos que van a estar en la huerta, además de las plantas que vamos a comer. Y además de las plantas acompañantes, que vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos de biodiversidad en la huerta. Una interacción. Nosotros, Jero, no, si querés introducir, ¿por qué nosotros no mencionamos el término plaga o competencia? ¿Por qué? ¿Qué podemos decir de eso? Sí, bueno, nosotros, y creo que hay ya muchísimos otros referentes que vienen hablando hace rato, y nosotros también, porque venimos del palo de la biología, nosotros vemos a todo lo que está en el ambiente rodeado de la huerta como una interacción, como algo que está compartiendo el espacio. Se puede hablar de biodiversidad. Cuando vemos que hay un insecto o algo que afecta a nuestras plantas, entre comillas, nuestras plantas, porque nosotros siempre tendemos a apropiarnos de las Claro. cosas, los humanos, les humanes, pero son interacciones de la naturaleza. O sea, entonces el foco lo ponemos ahí, no como plaga, no como algo que nos está atacando, sino como algo que está ahí, inclusive antes que nosotros estuviéramos en ese espacio. Y son poblaciones de animales, o pueden ser también hongos, o bueno, básicamente eso. Eh, Virus pueden ser también, o bacterias, no las vemos, en general vemos lo macro, ¿no? Claro. Pero son interacciones, entonces siempre como algo conceptual nosotros sacamos de lado el término plagas, que tiene una connotación negativa, me parece, Y competitiva, y y usamos, competitiva. y competitiva, sacamos ese término, lo erradicamos del diccionario, pero siempre lo traemos, y utilizamos en cambio la palabra biodiversidad o interacción biológica. Así que a nosotros no nos van a escuchar hablar de plaga a menos que se nos escape o, o se nos fue un poquito ahí la memoria, pero sí nos van a escuchar hablar más que nada de biodiversidad o interacciones biológicas entre Exactamente. plantas, animales y, bueno, hongos y otros seres, ¿no? Así que un poco Claro. esa es la idea nuestra para que la tengan en cuenta también. Claro, hay que tener en cuenta un poco lo que es la teoría ecológica y lo que hemos aprendido la humanidad mediante la observación de lo que sucede en la naturaleza. ¿Qué pasa? En la naturaleza no vamos a ver que de repente eh, hay un bosque, bueno, el bosque sí, el bosque puede ser monoespecífico, pero que hay una selva de solo un solo árbol o una sola especie de animal. No existe eso. O una pradera de un solo pasto, una sola especie de pasto. No existe perdón, Mati, no Sí, existe naturalmente, pero el hombre ha generado claro, a eso iba. bosques, entre comillas, que, hay que decirlo, son monocultivos de un tipo de planta, y bueno, todo lo que genera eso da para Claro. debatirlo muchísimo. O lo que dijiste vos al principio, el hombre, la humanidad, ha generado, por ejemplo, el feedlot, por decir algo. Y después del feedlot, Ujú, que puede ser un feedlot de vacas, de cerdos, de pollo, lo que queramos llamar, ujú. de ahí sale un virus que contamina a toda la humanidad. Esas son las fuentes, por ejemplo, Eh, ¿no? o de un monocultivo como la soja, cuando con un avión rocían, no solamente rocían la soja, rocían al pueblo que está al lado, no solamente al pueblo que está al lado, sino que esa micro gotita se va al aire, en el aire queda durante un tiempo considerado, el viento la arrastra, y una población que está a kilómetros de donde fue rociada esa soja recibe el glifosato, mediante el viento o mediante la lluvia. Entonces, también es algo que tiene que ver con el control de estos insectos, de estos microorganismos en los Ujú. ambientes de cultivo. Entonces, por eso es importante, importantísimo entender que un ecosistema
es raro que sea monoespecífico. Hay muy pocos bosques en el mundo que son monoespecíficos. Casi los podríamos contar con las manos, no sé, bosques de pino en Norteamérica, pero ni siquiera son monoespecíficos, son de familias de pinos. Entonces hay varios pinos diferentes. Entonces se dice bosque de pino, pero no porque a la simple vista parecen todos iguales, pero cuando te acercás ves que uno es una haya, otro es una picea, otro es un pino no sé cuánto, y otro es un cedro. Entonces, claro, parecen, pero no son todos iguales. Pero bueno, el hombre, como hemos dicho antes, la humanidad, sea en los últimos 200 años, 100 años, 200 años, ha hecho todo monocultivo. ¿Y eso qué pasa? Es una fuente gigante, 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 gigante de alimento. Es como que en vez de haber un puestito de chori, haya 500 puestos de chori en una cuadra, uno al lado del otro. Imagínense el humo, imagínense el aroma que va a largar eso, y puede llegar a transportarse a mucha más distancia. Entonces, ¿qué pasa? Hay montones de seres humanos que van a estar re cerquita y que si tienen hambre le va a caer la baba y van a llegar hasta ese lugar, con el olfato. Bueno, esto pasa lo mismo con los insectos y con otros animales. Ven, sienten de alguna manera que hay un campo de 200 hectáreas plantado con soja, y ¿qué dicen ellos? Mirá, lo sienten porque tienen sentidos mucho más potentes que los nuestros, entonces lo sienten y van ahí y atacan, comen todo. Entonces lo Sí, importante de ¿sabés que te mantener. quería Sí. como usar ahí algo de lo que me estás diciendo que está buenísimo? Es súper interesante, como siempre, y mucha data sobre eso, pero hacía algo, mención rápido, la Ujú. naturaleza siempre elige un camino, el camino que le sea más útil, más fácil y más rápido. Entonces, como decías vos, si nosotros le dejamos ahí disponible, tomo esto del ejemplo del chori, ¿no? Ujú. Una cantidad de alimento que sea sencillo de obtener, y no va a ir a buscarlo a otro lugar donde hay otros aromas o cosas que los puedan llegar entre comillas, confundir, sino que va a ir a donde está lo fácil y va a decir que acá yo no tengo otro animal que lo esté comiendo, o otra planta que Que me me eche. haga un Ujú, disturbio, ujú. claro, ¿entendés? Y va a ir directamente a eso. Entonces, un poco es lo que vos estás diciendo, el monocultivo es como que te diga un caramelo, es algo súper fácil de consumir para los animales, y el hombre, ¿qué hace? Cuando ve que está atacando otra vez entre comillas, Atacando, algo que claro. le pertenece otra vez entre comillas, eh, eh, ¿qué hace? Usa insumos que son letales no solamente para el bicho ese en cuestión, sino para todo el ecosistema. Como decías vos, contamina el aire, contamina las napas, contamina los ríos, mata personas, genera cáncer, descontrol en el ecosistema. Bueno, y después de todo esto que estamos mencionando, que parece algo negativo, le queremos contar que cómo podemos solucionar este tema. Muy fácil, no haciendo monocultivos, sembrando de todo un poco. ¿Qué es lo que hacemos en el vivero? Nosotros les invitamos cuando pase esta pandemia, el año que viene, a venir al vivero a partir de marzo y observar cómo con Jero y otros compañeros, cómo mantenemos ese espacio, donde vienen por ahí las personas que trabajan con nosotros, que están lamentablemente en un estatus, lamentablemente lo digo porque es la forma de manejarse histórica de la universidad, que tiene estratos y hay alguien más arriba siempre que uno. Viene la persona que está por encima nuestro y nos dice, che, esto es un desastre, esto está todo lleno de yuyos, no se puede ni caminar. Y cuando nosotros explicamos que estamos realmente manteniendo alta la biodiversidad, significa que eso no son yuyos, que esos son plantas que tienen que estar ahí porque están cumpliendo una función, que es o atraer un insecto, o repeler un insecto, o que largan cosas, segregan a través de sus raíces algún tipo de sustancia que atrae algo que se va a comer un nematode, que es un gusano que vive en la tierra, o echa a los nematodes, entonces de alguna manera, o es comida para nematodes, entonces no se comen otra planta, entonces, Eso te iba a decir. siempre tiene que haber algo, siempre tiene que haber interacciones, y aumentando la cantidad de especies, hacemos que esas interacciones se vaya al infinito casi, porque no sabemos lo que sucede abajo de la tierra ni arriba entre las plantas, es infinito las relaciones que pueden vincularse ahí entre insectos, bacterias, hongos, todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la huerta con Jero es raro, pero muy, muy raro que tengamos que aplicar ni siquiera
un producto hecho, Naturalmente, naturalmente con ortigas. casero. Es raro, es raro. Con Jero lo único que hacemos es desyullar. Que Exacto. sacamos yuyo, pasto, porque... O alguna planta que se va de mambo y crece mucho más de la otra y bueno, tenemos que reducirle el Ujú, tamaño, nada más. Pero ujú, no hacemos más que eso con Jero. exactamente. Y es importante el tema de que en sus huertas dejen, o en sus macetas inclusive, van a crecer algunas plantas espontáneas, o que tengan macetas destinadas para plantas que tal vez ustedes vean que no le van a dar una utilidad, pero que crecen ahí plantas. Esas plantas le van a dar, como decías vos, Mati, comida, bueno, van a atraer insectos que van a ser benéficos, ya te vuelvo de nuevo esto entre comillas, o que nos ayudan, ponele, a tener mejor la huerta, pero todo esto se trata de interacciones. Entonces, cuanto mayor le demos espacio a la naturaleza para que se vuelva, digamos, a regenerar, mejor resultados vamos a tener nosotros en nuestras producciones de huerta. Claro. Entonces, no es que, no, bueno, esta planta le está quitando más espacio a esta. Sí, puede ser que le esté quitando espacio porque nosotros tenemos medio como metido en la cabeza el chip de que todo espacio La tiene que competencia. ser, claro, todo espacio tiene que ser para esta planta o para aquella, y bueno, si crece un yuyo es malo, no. Eso hay que erradicarlo. Ese concepto se está viendo nuevamente que estamos haciendo mal las cosas, porque hacemos las cosas como nosotros nos parece, como nos dicen, y la naturaleza se maneja de otra manera. Entonces, volver a recuperar eso y ver los ambientes, y bueno, decir, bueno, todo esto es para producir y ese espacio es para la naturaleza. Y la naturaleza me va a ayudar, o sea, no va a ser algo, digamos, que va a ser negativo, sino que va a sumar y ustedes van a ver que va a explotar de abundancia. Fíjense que siempre volvemos al buen vivir. Ujú. En todos los temas que hemos trabajado en este curso, volvemos al buen vivir siempre, porque de alguna manera, si con pequeños actos, mínimos que sean, apuntamos al buen vivir, va a mejorar todo nuestro sistema huerto. Exactamente. Bueno, y ahora, Jero, sí, ya te propongo pasar al siguiente tema, que es labores culturales con el Power, y acelerar un poquito para poder cerrar el tema este en una horita y algo, porque si no se nos va a ir demasiado. ¿Te parece, Gerito? Entonces Sí, comparto. sí. Mati, Sí, perdón, para cerrar, sí. sin embargo, todo el tema este que estamos hablando, si nosotros tenemos digamos, un desequilibrio, entre comillas, vamos a mandarles aparte toda una lista de Ah, recetas sí, eso va a para estar lindo. elaborados de, bueno, nada, algún producto casero que puedan usar ustedes para, entre comillas, controlar algún crecimiento exponencial de alguna población de algún insecto, ¿sí? Eh, Siempre que empezamos la huerta de cero o dejamos abandonado un espacio y lo queremos nosotros utilizar para la huerta, va a haber una especie de acomodo del sistema, Claro. vamos a ver que va a haber un crecimiento de alguna población más que otra, entonces ahí por ahí se puede llegar a usar algún que otro preparado casero que está disponible, que nosotros no es que no abogamos porque no los usen, sino que están, y los hemos usado en algún momento, pero cuando el sistema se empieza a ser más sólido, ya casi van a ver que se regula solo, no van a tener que hacer tantas interacciones Claro. ustedes con tirarle tal purín, tal repelente, etcétera. Entonces, bueno, va a estar eso disponible, igual. Muy bien. Gracias, Jero, por la acotación. Ahora sí voy a compartir entonces, como habíamos dicho. eh, Aquí tenemos este Power, entonces voy a pasar a pantalla completa. Y bueno, entonces, fíjense, vamos a ver aquí asociaciones de cultivos rápido, porque ya lo habíamos visto en otro momento, y prácticas culturales, que es lo que sí vamos a ver ahora. Biodiversidad, esto más lo estuvimos mencionando recién, nuestro huerto debe ser un espacio con la mayor biodiversidad posible, en el que cultivemos diversas hortalizas, pero donde también haya espacio para las plantas aromáticas y las flores. Muchas de ellas actúan como repelentes naturales de plagas. Fíjense el término plaga, acá también hay un error nuestro.
El objetivo es conseguir un espacio de cultivo equilibrado donde podamos atraer a fauna beneficiosa que nos ayude a controlar posibles plagas y enfermedades. Bueno, asociaciones. Hay diferentes formas de asociar. Asociamos por las plantas que repelen insectos, asociamos asociación benéfica, maíz por otros zapallos, asociamos por el espacio, plantas porque crecen vertical, otras porque crecen de manera horizontal o que crecen para abajo, otras crecen más para arriba. Entonces, diferentes eh, aspectos de la asociación que tenemos que tener en cuenta y para qué vamos a asociar. Fíjense, esta es una asociación para el verano, que es el zapallo con el poroto y el maíz. El poroto acumula nitrógeno, el zapallo aporta materia orgánica, entonces, bueno, ahí tenemos que asociamos hortalizas porque aprovechamos el espacio, controlamos malezas o buenezas, las hortalizas no compiten por nutrientes y controlamos plagas y enfermedades. Esta es una tablita muy común que saqué de internet, la puse acá, con buenas asociaciones y mala asociación. Entonces vamos a ver el ajo con qué, el apio con qué, el morrón con qué. Esta tablita la pueden sacar de cualquier lado o bueno, le hacen una captura de pantalla y ya la tienen. Se las podemos compartir también, La podemos compartir, vamos a compartir el Power también. con el anexo, sí, sí. Claro. El anexo teórico. ¿Qué es importante, ¿por qué es importante sembrar asociando los cultivos? Porque aprovechamos mejor el espacio, viendo plantas de crecimiento vertical, bueno, lo que acabamos de decir. Esto es teoría, esto les va a quedar a ustedes en el Power, léanlo luego. Y práctica cultural, esto sí está bueno tener en cuenta. Práctica cultural no tiene nada que ver con cultura. En este caso, cultural viene de cultivo. Son prácticas que vamos a hacerle a los cultivos una vez que estén ya creciendo. Una vez que empiecen a crecer, nosotros tenemos que hacer prácticas culturales para mantenerlos y para que crezcan mejor. Entonces, una práctica cultural muy importante es el aporcado. Fíjense, la labor de aporcar consiste en recoger tierra en el entorno de la planta y amontonarla junto a ella, haciendo un pequeño montículo. Y si es en filas, o sea, si pusimos plantas en filas, un caballón o camellón, por el lomo del camello o por el lomo del caballo, también se le dice. Para hacerlo, la planta debe tener cierta altura, o sea que ya debe ser bastante grandecita, depende del cultivo y se harán aporcados progresivos conforme crece. Por ejemplo, a las habas les gusta mucho el aporcado y se hace cuando han crecido bien las primeras hojas. O sea, más o menos cuando las habas tienen 15 a 20 centímetros, ahí se las aporta. Ahora vamos a mostrar una imagen de qué es el aporcado, ¿no? Porque las habas se tienden a volcar, tienden a caerse. Y las arvejas también, cuando son muy, muy grandes, largan muchas raíces y bueno, tienen más raíces, se alimentan mejor y no se vuelcan tan rápido, en el caso de las aves. El tutorado. El tutorado consiste entonces en, a plantas como el tomate, que es el más conocido, se le pone un tutor para que no se vuelque y para que se pueda apoyar y crezca mejor. Se usa caña, estacas, maderitas, hierros. Hilos. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando las plantas están caídas, a veces las podemos pisar y no está bueno. Inclusive hay Y no plantas. solamente, Sí, perdón, y no solamente por ahí pisarlas, sino que cuando quedan volcadas se pueden llegar a honguear también. Entonces, exactamente. Y, por importante. ejemplo, hay plantas como los zapallos que cuando están no tutoradas, sino que les ponemos un alambrado o algo cerca, crecen mejor en el aire que sobre el piso. Exacto. Después tenemos la carpida, que es algo súper, súper importante, es limpiar o escardar la tierra para quitarle las malas hierbas. Fíjense que lo puse entre comillas porque es malas hierbas, en realidad no existe, es quitar chullitos que están por ahí que queremos sacarle a la planta que está cerca, que nosotros queremos comer para que crezca más rápido la nuestra y no tanto esa, nada, simplemente. Y después tenemos el raleo, que es algo parecido, que es reducir el número de plantas en un área o la cantidad de estructuras vegetativas de una planta. El objetivo de realizar raleos es el de que algunas plantas se vean favorecidas y puedan desarrollarse más rápido. Esto va a suceder cuando sembramos a chorrillo o cuando tenemos una planta grande que queremos que desarrolle más una parte que otra. Despunte del ápice. El despunte del ápice es a una planta que quiero que tiene un solo ápice, es una sola cabecita, por ejemplo, puede ser un alcaucil. Yo lo que hago es sacarle el ápice, le saco una y entonces el alcaucil da más de una sola flor. Entonces, quizás sea Perdón, más. Mati, Sí, el lápiz es uno de los extremos por donde la planta va creciendo, ¿sí? exactamente. La parte aérea
la planta tiene una punta, digamos, se le dice ápice, ¿no? De donde ahí tenemos Crece, se una desarrolla. parte de crecimiento. Después, bueno, tenemos el riego, que el riego también es hiper importante, más que nada en las épocas de mucho calor, mucha temperatura, de altas temperaturas, pero bueno, también hay riego específico para algunas plantas. Por ejemplo, la zanahoria tiene un riego muy específico, que está acá. Pero también el zapallo no lo podemos regar por todos lados. Si el zapallo regamos por todos lados, llega a honguearse, hay que regarlo solo donde nace el zapallo, donde planté la semilla, solamente ahí. Y Exactamente. la zanahoria hay que sembrarla, como dice acá, fíjense, después lo pueden leer. Igual que el tomate, Mati, también. El tomate también, Tomate, ajíes. exactamente. No regamos las hojas de las plantas en Claro, ese caso. en ese caso porque lo hacemos mal. El riego tiene que ser localizado, o si tengo goteo, mejor. Después tenemos, bueno, esto entonces ya son algunas labores culturales que queríamos mencionar hoy, y ahora vamos a las imágenes. Esto que está acá es el escardillo o la asada. Y eso que están haciendo esas dos personas son un aporque. Y abajo a la derecha tenemos la imagen con el aporque. Es arrimarle tierra de los alrededores y hacerle como un volcancito, un montículo alrededor de la planta que queremos aporcar. Ese cultivo que están aporcando es tabaco. Esas dos personas. Y lo de la izquierda es un escardillo y lo que usan esos es una asada. Y lo que está en el dibujo es una asada. Jero, ¿querés aportar algo más con el tema por qué? Sí, bueno, el tema del aporque, importante también en el maíz, habas, tomate, Ajíes. ajíes, que son plantas que generan también raíces laterales a medida que van creciendo, y este aporque se puede llegar también a hacer, no solo con el material circundante, digamos, a la planta, con la tierra que está alrededor, sino, por ejemplo, en el caso del maíz, darle un plus con el mejor abono que podamos tener en casa. Claro, ¿Sí? claro, claro, claro. Entonces, ahí qué hacemos, al darle el aporque, también le incluimos abono, que la planta lo va a incorporar rápidamente a través de esas Exactamente. raíces que tienen los costaditos. ¿Sí? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta también a eso. Muy bien. En el aporque podemos aprovechar y abonar con el mejor abono que tengamos, sea de lombriz, o bueno, puede ser un bokashi también Claro, mezclado. exactamente. Ahí eso ya pueden variarlo. Después, bueno, esto es en tutorado, diferentes, algunas, porque puede haber tantas formas de tutorar como se nos ocurra, como seamos creativos, creativas, creatives. Fíjense, estas son algunas que encontramos en internet, pero no son todas. La típica con cañas a la izquierda arriba, después otra con maderas hecha un tipo, la casa Un inipi, de los se le indígenas dice. norteamericanos, eso. Exacto. Después, bueno, cómo poner los porotos con un espaldar arriba a la derecha y un espaldar en forma de B corta abajo, abajo en el centro. En Bueno, ese son caso, Mati, maneras. perdón, Sí, claro, son distintas maneras. La idea es darle un soporte a la planta, tanto para lo que sería la parte vegetativa, como para también sostener el fruto. Nosotros apoyamos el fruto, por ejemplo el zapallo, se me ocurre ahora, inclusive si le damos un sostén a la fruta, la planta no tiene que gastar energía en mantener ese fruto, y sí puede dedicarse a seguir creciendo y dar más fruto. Entonces, muchas exactamente. veces algunos productores lo que hacen también es anclar el fruto y que la planta siga creciendo y, bueno, beneficiar al crecimiento de los frutos, ¿no? Para que crezcan mucho más Exactamente, grandes. exactamente. Y en el caso del tomate, también Ujú, lo que se hace es el desbrote, que vendría a ser como un raleo, que lo mencionamos antes, que no sé si ahora tengo imágenes. Bueno, este es el raleo, acá está el raleo. Fíjense, arriba a la izquierda tenemos esa imagen, tenemos ese dibujito, ujú, que tenemos que hemos hecho una siembra a chorrillo, que es agarramos con la ujú. mano, tiramos semillitas, y nos quedaron todas unas plantitas al lado de la otra. Cuando empezaron a desarrollarse, lo que tenemos que hacer es arrancar o trasplantar ciertas plantitas y dejar a la distancia correcta, que le vamos a dar un organizador del INTA para que vean las distancias, a la correcta de cada planta. Correcta significa la distancia en la que mejor podría crecer, no es una correcta, no es una regla estricta, pero bueno. Entonces, ¿qué hago? Sí, sí, Saco las plantitas que están en el medio y dejo las más grandecitas, las que yo veo más lindas, y saco las otras que las puedo trasplantar a otro lugar y seguir haciendo, o las mato y me hago un jugo verde y me como todos esos brotes en un jugo verde. O me los como en ensalada, los brotes. sí. Eso te iba a decir, se puede aprovechar.
entera la planta, o de última, se pueden, bueno, antes se pueden, como decías vos, trasplantar, pasar a maceta, regalar, compartir, intercambiar, también se pueden comer, o tirar al compost. Exactamente, ya el compost ya es otra que te sirve también, porque de última se va a transformar en Ujú. abono. Y ahí ven la remolacha, que es una de las plantas que se hace esta labor cultural, que es el raleo, donde dejamos una remolacha a una distancia correcta para que se desarrolle. Si están muy pegadas, no se da la raíz, no se da, vamos a tener que Exacto. terminar comiendo hojas solamente. E inclusive les han sacado hojas para que no estén tan pegadas a la Claro, remolacha. exactamente. Y Y se aprovechan para comer. el desbrote se utiliza mucho, como dije antes, en el tomate, donde se van sacando los brotes laterales para generar un único tronco de tomate para que sea más fuerte y dé mejores frutos. Bueno, Jero, ¿querés aportar algo más con esto? Si no, ya pasamos al otro tema. No, pasemos al otro tema, que la verdad que venimos Listo. hay muchísimo para hablar, pero está bueno cerrar la idea. Bueno, y aquí tenemos este otro tema que, Un bueno, poco estuvimos ya mencionándolo, ¿no? tenemos Estuvimos hablando al soberanía, principio. cuando lleguemos a soberanía alimentaria no vamos a entrar en el tema porque ya lo mencionamos al principio. Cuando lleguemos ahí vamos a Ujú, cortar la transmisión. Pero vamos a hablar de semillas, que eso sí no hablamos todavía. ujú. Perfecto. Bueno, entonces, fíjense, la semilla, término botánico estricto, es el óvulo fecundado y maduro, en cuyo interior se encuentra el embrión en estado de vida latente, protegido o no por reservas alimenticias y rodeadas de varias cubiertas protectoras. Esa es la definición botánica que nosotros nos enseñan en la facultad, en la cátedra de botánica, introducción a la botánica. Y es una definición de semilla clásica. El óvulo fecundado es lo que asemejaría al óvulo en los animales, y maduro, bueno, porque ya maduró y ya adentro tiene un embrión, que está latente, está chiquito, es un bebé que está dentro de la semilla. Y eso, bueno, es una semilla en sí. Jero, no sé si querés acotar algo más. Sí, la semilla también es la mínima expresión de una familia, una especie, Bien. como estuvimos mencionando hoy, donde tiene toda la información genética Ujú. de años, milenios de estar viviendo en la Tierra. Y lo que hace también la semilla es censar toda la información de un determinado terreno, de un determinado clima, de un determinado ambiente. Por eso es tan importante la semilla, Local. poder procurarla y tener una semilla propia, una semilla local. ¿Sí? Entonces, la semilla es vida, es información, es abundancia, es cultura, es un montón de cosas. Depende para quién, qué le preguntes a la semilla, a qué cultura, pero creo que va por ahí, ¿no? Un poco lo más holístico al que yo me estoy refiriendo, Exactamente. eh, o agregándole, va por ahí. Es información, es cultura, es historia, y hay que cuidarla, hay que protegerla. Así es, Jero. Así es. Así que bueno, y tenemos tipos de semillas, que son semillas ortodoxas, intermedias y recalcitrantes. Las semillas ortodoxas son aquellas que las podemos guardar por más de 2 años y hasta, no sé, miles de años. Que son semillas como el poroto, el maíz, semillas que si las guardamos bien guardadas van a durar un tiempo prolongado. Después tenemos semillas recalcitrantes, que es el otro extremo, que son semillas que llegan a durar como máximo un mes, como la de palta, como la Uh -huh, de lapacho, o como las de lechuga, como la de lechuga puede llegar a durar un par de meses, un año, igual que la de zanahoria o la de perejil, que son semillas muy chiquitas, muy endebles, que bueno, son recalcitrantes. Y después tenemos las intermedias que van a durar entre un año, 2 años, como mucho 3, 8 meses, sí. Depende cómo las las conservemos. conservemos. Es una clasificación de acuerdo a la guarda y al tiempo de guarda que pueden tener. Uh -huh, Después tenemos la semilla propia, o sea, que lo que hablamos recién, está bueno tener una semilla que sea nuestra, local, claro, sí. una semilla nuestra, que como dijo Jero, que ya no lo voy a repetir, ¿por qué? ¿Y qué pasa?
seleccionar y potenciar variedades locales que han sido probadas o desarrolladas por institutos nacionales de investigación y que poseen características de adaptación al lugar en cuestión. Esto del Instituto Nacional de Investigación tiene que ver con el INTA acá en Argentina, pero antes que el INTA acá había cultura, había gente viviendo y que ya tenía su propia semilla y gracias a eso hoy tenemos pochoclo, maíz, más de 500 variedades de papa, muchas variedades de quinoa, de amaranto, tenemos mandioca, tenemos infinidad Diferentes frutas. de Sí, frutas que son producto de que humanos como nosotros hace más de 30.000 años empezaron acá en América a desarrollar el sedentarismo y a cultivar sus propios alimentos. Entonces, bueno, si no fuese por ellos, hoy no tendríamos estos cultivos, hay que tener en cuenta eso. Y que son cultivos locales, nuestros, americanos. así Porque es. uno piensa que la pizza es como la conocemos hoy, pero la pizza sin el tomate, que es de América, no hubiese sido la pizza que es hoy. La salsa para los fideos no hubiese sido lo que es hoy si no tuviese el tomate, que es americano, o el morrón. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Yo soy en ese sentido muy americanista y me gusta siempre recordar con mucho cariño nuestras plantas, las que son de acá, y que sin esas plantas hoy básicamente, igual que la papa, no habría muchas comidas. ¿Eh? Tal cual, tal cual. Pero bueno, lo importante es tener nuestra propia semilla y cuidarla. Más que nada cuidarla frente a los transgénicos, que son algo que las contaminan siempre. Sí, y también, perdón, Mati, Sí, ahí yo aporto el sí, sí. tema de hacernos propietarios, Guardianes. sí, propietarios de la semilla, guardianes, eso por un lado, ¿no? Pero a lo que iba era la patente de semilla, ¿no? Esto un poco lo que viene pasando hace unos años, de que organismos también, ¿no? Oficiales o organismos gubernamentales, instituciones, empresas, lo que quieren hacer es patentar la vida, patentar organismos que viven en la naturaleza, semillas, variedades. Eso atenta con todo esto, el intercambio de la semilla, lo natural, lo cultural, ¿sí? Querer apropiarnos de la vida, querer apropiarnos de un organismo, es lo peor que podemos hacer para mantener la biodiversidad. ¿Sí? Que alguien quiera apoderarse de la vida es muy fuerte. ¿Sí? Que encima lo quiera Peor, comercializar, peor. peor, porque lo que hace es cada vez ajustar más y cada vez tener más dependencia de eso y también de qué es lo que vos podés cultivar. eh, o sea, va en contra de la naturaleza, de lo que somos, por lo menos los seres que vivimos en la Tierra, ¿no? Exactamente, Así que Jerito. bueno, también para tenerlo en claro y en clave y ser guardianes, como dijiste vos, Exactamente. de las semillas, de nuestras variedades. Y algo importante, Jero, que siempre decís vos, es si tenés las semillas, plantalas, movelas, si no las vas a plantar, Exactamente, regalalas, dáselas a alguien que las plante, porque si la semilla no está en la tierra, se muere. exactamente. La semilla es un ser que está ahí, latente, que tiene que ser plantado en la tierra. La semilla es un organismo, por decirlo así, muy entre comillas, que tiene que estar en la tierra. Y si no está en la tierra, tiene que ser traspasado a alguien que las plante. Así que no Exactamente. tengan semillas guardadas si no las van a plantar, porque es importante moverlas, ¿sí? Siempre. En palabras de la religión sería un verdadero pecado Un verdadero pecado. si las tengo en palabras de la religión. Bueno, Exactamente. entonces, ¿cómo producir semillas en la huerta? Se deben dejar algunas plantas, simplemente dejo algunas que no me las voy a comer, que sean representativas de la variedad, es decir, que presenten características claras, rendimiento, color, tamaño, asociados a esa especie y que presenten un alto grado de sanidad, o sea, sanidad que estén sanas simplemente. ¿Cómo hago? Y bueno, si yo planté 20 lechugas, de esas 20 voy a elegir una, la que más veo que me guste a mí, que yo la veo que no sé, me gustó el sabor, por más que no sea grande, pero el sabor es rico, bueno, ahí elijo.
elijo tamaño o elijo sabor. O después la veo florecer y dejé dos. Y la que floreció dio una semilla mucho más linda o más semilla, digo, bueno, entonces me quedo con esta que dio más semillas porque yo voy a propiciar que mi planta sea semillera. O voy a propiciar que mi planta sea sabrosa, voy a propiciar que mi planta o las plantas de hijas de esas plantas sean que guarden algunos de esos caracteres que yo quise. Entonces, con tiempo, si yo voy guardando mi semilla una tras otra vez, voy a lograr que esa variedad logre las características que yo quise. Ahora, no quiere decir que esto es hasta el infinito. No puede ser que yo guarde siempre mi semilla y va a ser siempre igual. No, hay un momento de agotamiento. Uno puede replantar su propia semilla durante 5 o 7 años. Luego tengo que plantar otra lechuga o intercambiar mi variedad por otra y sembrar las dos para que se refuercen mutuamente y vuelvan a tener estabilidad y fortaleza. La semilla no siempre va a ser fuerte si irá plantándola. Tengo que a cierta cantidad de años incorporar otra variedad de la misma especie como para fortalecerla. Por eso tan importante también todos los intercambios que se puedan hacer entre huerteros, huerteras, huerteres. Es importantísimo porque ahí lo que estoy haciendo es este intercambio genético que vos estás mencionando, Mati. Exactamente. Con diferentes características, mejorando la genética. Y también, bueno, lo lindo, ¿no?, que tienen los encuentros. Vos sabés que hemos Exactamente. compartido con muchas No, personas no, no, 50 semillas son... que muchos han participado de los cursos anteriores en los intercambios y se da algo que es nuestra naturaleza. Somos seres sociales y precisamos y queremos y nos gusta y es necesario para nuestra salud juntarnos, estar, compartir. Entonces, eso no nos olvidemos que es súper importante ese momento de compartir, porque la semilla es Exactamente. compartir también. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de producir semillas? La calidad depende del cuidado de la planta, o sea, una calidad de la planta depende del cuidado que yo le voy a dar. La cantidad de semillas producida por la especie, o sea, cuántas semillas voy a producir. Si tengo variedades de la misma especie, y es lo que dijimos antes, hay que cuidarla, hay que cuidar de que no se mezclen. Entonces, si tengo variedades, la puedo cultivar de a una sola variedad, para que no se mezclen. Establecer barreras, túneles de nylon o mallas, para que el polen no pase de una variedad a la otra. ¿Qué es eso? Se pone un túnel bien cerradito, bien sellado, o de tul, o de algo más fino, seda, algo que tenga un tamaño de poro finito, y no permito que una variedad se mezcle con la otra. Está bueno. Y bueno, labores culturales para poder obtener más cantidad de semillas es el corte de bulbos, en el caso de la propagación de cebollas a través del bulbo es común cortar el cuarto superior de la misma para así facilitar la brotación y obtener así una emergencia más pareja. Y el despuntado se hace en el cultivo de repollo y lechuga para formar más cabezas y así hay más flores. Este es el de la cebolla, fíjense, lo que tengo acá es los brotes acá en el medio, y si yo corto a esta altura, fíjense que acá en la última imagen a la derecha tengo otro brote saliendo, otra yema. Entonces, si yo corto a esa altura, voy a tener que no solamente el brote del medio, sino voy a tener el del costado también, y voy a propiciar que los dos crezcan a la par, porque el de arriba tiene una superioridad, tiene una dominancia, se llama. Domina el otro brote y va a crecer siempre más el del medio. Pero si yo lo corto, hago que crezcan los dos por igual. Entonces, en vez de tener una sola cabeza de flor, voy a tener dos cabezas de flores en esta cebolla. Y en la cebolla, digo en la lechuga o Lechuga, en el repollo, lo corto repollo. también y voy a tener más varas florales y voy a tener más semillas. Esto para tener más semillas, ¿eh? Solamente para tener más cantidad. Exactamente. Una práctica específica para tener semillas. Lo mismo lo Exactamente, anterior que vimos en los túneles, claro. es para semillar, Solo para es semillas. para producir exactamente la semilla. Y bueno, después está el Si bien fotoperíodo. perdón, Sí, perdón, sí, 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 perdón, sí. Mati, No, si no, dale, bien dale. el efecto túnel me genera un invernadero que yo lo uso para producir en invierno, me es útil, esa estructura también la puedo utilizar para esto que estamos hablando, ¿no? Producir semillas. Exactamente, No exactamente. quiere decir que es una cosa o la otra, sino que depende de la época, yo puedo usar esa estructura, tal vez en vez de usar una cobertura plástica, voy a usar un tul, como decías vos. Exactamente, Varía, pero la idea es esa. exactamente. Así que bueno, fotoperíodo. Esto es
a veces es fácil de entender, a veces, pero bueno, el fotoperiodo corresponde a la respuesta específica que tienen los organismos a la duración del día o a la noche. Nosotros también tenemos fotoperiodo, los animales. Ujú. La duración y la periodicidad de estas condiciones tienen un efecto directo sobre el proceso de germinación, crecimiento y floración de las plantas. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener plantas de día corto, plantas de día neutro y plantas de día largo. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque esto va a inducir a la planta a tener una etapa vegetativa, o sea, de crecimiento, o una etapa de floración, que es la parte reproductiva, que para algunas plantas significa la muerte, ya florecen y se mueren, como la albahaca, o para unas plantas significa, bueno, florezco, doy fruto y vuelvo a la parte vegetativa, como puede ser el ají o el cardo. Entonces, plantas de día corto son aquellas que florecen solo con un periodo de luz menor a un tiempo crítico determinado, o sea, menor a cierta cantidad de horas. Entonces, por lo general se usa como referencia condiciones de luz menor a 14 horas por día, generalmente otoño-invierno. Las plantas de día corto van a florecer en otoño-invierno. Plantas de día neutro quiere decir que no dependen de la cantidad de luz para florecer. Y plantas de día largo son las que van a florecer generalmente en primavera-verano, que necesitan condiciones de estimulación de luz mayor a 14. Luz no significa sol directo, es luz, es cantidad de luz, cantidad de horas de luz del día. O sea, a partir del solsticio de invierno que pasó ahora el 21 de junio, los días se empiezan a alargar. Las plantas sensan que hay menos luz, o sea, que hay cada vez más luz y menos oscuridad. Las plantas sensan los cuentos. Entonces, cuando ven eso, ya se están empezando a preparar para la primavera, muchas, para florecer. Ya se dan cuenta, porque van sensando esa cantidad de horas. Exactamente. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener de día largo, berro, brócoli, cilantro, col, coliflor, rabanito, cebolla. De guarda, de día neutro, berenjena, cebolla, melón, pepino, y de día corto, calabacín, lechuga, cebolla. Estos son algunas, van a encontrar más si la quieren buscar, no pasa nada. Nosotros sacamos del libro de la FAO, del 2011. Bueno, y para cosechar las semillas hay que tener ciertas cosas en cuenta, como la alta temperatura, el bajo contenido de agua del suelo y la baja humedad relativa aceleran los procesos de maduración de las semillas. O sea, si yo quiero cosechar semillas, está bueno que no riegue esa planta por un tiempo. Cuando yo veo que la semilla ya está casi madura, la dejo de regar. Eso va a ser, sumado a la alta temperatura y a la baja humedad relativa del ambiente, que la planta piense que se está muriendo. Y como la planta piensa o se da cuenta que se va a morir porque no tiene agua, lo que hace es asegurar la siguiente generación. ¿Y cómo asegura la siguiente generación? A través de la semilla. Entonces, ¿qué hace la planta? Acelera el proceso de producción de semilla y ya tengo una semilla de muy buena calidad porque la planta ya dijo, acá no voy a dejar hijos, no puede ser. Entonces tú crece, se desarrolla más rápido y da la flor. Pero esto cuando ya estoy Sí, en etapa de floración. ¿Pero? sí, esto es, sí, Mati, es inherente a la naturaleza de todos los seres vivos del planeta dejar descendencia. ¿Sí? Eh, lo que estás diciendo vos, Mati, es súper importante para la conservación de la semilla en sí. Claro. Cuando yo quiero guardar mi semilla, al bajarle la humedad relativa, lo que estoy haciendo también es darle a la semilla más durabilidad en el tiempo, porque se me va a secar más rápido, voy a tener que hacer menos manejos, digamos, Claro. en el sentido de la conservación, no se me va a honguear, etc. Pero bueno, a lo conceptual, a lo que yo quería, digamos, ir es eso, ¿no? Que lo que está haciendo es dejar descendencia. ¿Sí? Exactamente. Todos los organismos de la Tierra, excepto el hombre y la mujer, el humano en este último tiempo, lo que quiere hacer es dejar descendencia. ¿Sí? Entonces es Exactamente. importante ayudar a la conservación de la semilla, de la progenie, de esta manera, bajando la temperatura, bajando la humedad en el riego. Exactamente. Bueno, yo ya veo que está desarrollado el fruto, ya seleccioné por las características que vos mencionaste, Mati, la planta que va a ser la que va a llevar las semillas. Dejo que la planta se siga madurando en pie hasta el último momento, hasta que se secó en pie, y ahí recién guardo. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo pueden tratar las semillas que se producen? O sea, una vez que las coseché, una vez que saqué. Y bueno, hay un montón de métodos. Este es uno, con
con agua, con lavandina, con un colador, tengo este método que está acá con esta cantidad de pasos que lo pueden leer y lo van a poder, como decir de una manera, desinfectar las semillas para que no sean guardadas con ácaros, con hongos o con bacterias. Entonces quedan, lo que hago con esto es que se conserve mejor. Perdón. Perdón. Salud. Gracias. Bueno, entonces, otros métodos para guardar y para que estos son sacados del manual de la FAO, fíjense acá ahí también, lo pueden leer después, con manzanilla, con tabaco, con más Con lavandina, ceniza. con ceniza. Se pueden hacer métodos para poder mejorar la calidad de la semilla a guardar. Y el etiquetado, esto es fundamental. 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 Muy importante es el etiquetado. Tengo que ponerle etiqueta a la semilla que yo voy a cosechar. Nombre de hortaliza, variedad, temporada, año de cosecha y fecha de vencimiento, que le puedo poner una fecha si conozco, si sé que, por ejemplo, la lechuga, y bueno, si yo la coseché en 2017 y 2018, 2019 como mucho. Si yo la coseché en 2020 y 2021, 2022 como mucho esa lechuga porque ya después no sirve más. Balcón. También, perdón, Mati, le Sí. agregaría, esto es lo básico, básico, para ponerle etiquetado, pero también le agregaría quién la colectó, Bien, el lugar, si es, no sé, La Plata, si es cualquier otro lugar o cualquier otra bien, ciudad, y le pueden llegar a poner, o por lo menos no en el etiquetado de lo que sería el sobre, pero sí en algún otro lugar, en algún libro, en algún cuaderno, más información. exactamente. Que Ambiental. sea observación, ¿no? Ujú. Fue atacada Entonces, por plagas, entre exacto, comillas, claro, hubo sequía, ese año, no sé, me dio una sola planta semilla, las semillas son de esa, qué sé yo. cositas. Datos que, sí, extra, van Y a después, ayudar muchísimo. y después, bueno, para el almacenamiento es importante un ambiente fresco, seco y limpio, que son las mejores condiciones. Lo mejor sería envases de vidrio con tapa metálica y dentro de ese envase de vidrio con tapa metálica sobres de papel donde están las semillas. Envases de comida de bebé que son en realidad de lata, son lata, de tipo lata de leche nido, eh, y latas de café. Siempre, 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 adentro de esas latas tienen que estar sobrecitos con las semillas, sobres de papel, sobres de arpillera y por último bolsa de polietileno, que es lo que menos recomendamos, pero bueno, si no tenemos otras alternativas, embolsemos. Pero bueno, mataría que sean... Sí, el papel es fundamental. Papel y vidrio son dos tipos de envases súper útiles que lo van a poder encontrar en todos lados. O sea, los frascos de mermelada están disponibles y papel, bueno, se puede usar cualquier papel que puedan reutilizar. Exactamente. Inclusive, bueno, pueden comprar si quieren también, pero no es que, digamos, somos exclusivos, como decís vos, no recomendamos, está el polietileno, pero no es algo que sea tan eh, versátil, porque muchas veces también si nosotros no la curamos bien a la semilla, que es curar eso que dijimos, ¿no? Mantener la humedad relativa baja, se nos puede honguear, el polietileno no respira, entonces no está tan bueno si no hicimos los pasos previos de buena manera. Exactamente. Sí. Entonces el papel y el vidrio son fundamentales siempre y se pueden ajustar, porque si veo que hay humedad, le puedo poner alguna cuestión para que seque, puedo abrir el frasco, etcétera. El polietileno es muy fácil de que se honguee adentro. Exactamente. Y bueno, y esto sobre energía alimentaria que ya lo hemos mencionado un montonazo, así que Hablamos aquí ampliamente, vamos a dejar. eh, ampliamos. ya no habría mucho más. Así que bueno, gente, con Jero aquí le hemos compartido ya casi todo lo diríamos lo que atañe a este curso de huerta. Estamos muy contentos con su respuesta, con su interacción en el grupo. La verdad que ha sido un lindo cursito. Les agradecemos eternamente su presencia, sus ganas, sus interacciones, su disposición.
y nosotros, bueno, respondemos siempre de la mejor manera porque hay buena onda. Así es. Bueno, nada, también un poco expresar lo que decís vos, Mati, estar eh, siempre aportando de alguna manera con lo que hemos aprendido, compartido con la gente, porque como decimos nosotros, este es un curso, pero con la modalidad taller. En este formato por ahí se complicó más la Sí, modalidad sí, taller, sí, 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 se complica. que nosotros solamente por ahí hicimos un poco de guías, pero fundamental es el intercambio con las personas. Lo hemos llegado a lograr con la tecnología mediante. No, nada, súper contento de poder haber participado en este formato, eh, aunque sea para no perder el espacio. Claro. Así que agradecer a Luis Lagrifa, coordinador, Sí, que sí, ha sí. hecho posible que estemos también acá hoy. Bueno, la Secretaría de Extensión, que también está ahí coordinando. Así que contentísimo de conocerles, aunque sea a la distancia, y después poder compartir de otra manera por el grupo también de WhatsApp. Así que, Mati, como siempre, agradecido de poder compartir con vos también el curso. Igualmente, hermanazo. Y así que, bueno, nada, les mandamos un abrazo a la distancia y esperamos conocerles en vivo, presencial, en Exactamente. algún momento. Así que bueno, estamos para consulta, ya saben cuáles son las formas de consultarnos dentro del grupo. Así que hoy se nos hizo más largo la El- clase porque también lo demandaba, pero bueno, vamos a hacer con la misma modalidad de preguntas y respuestas. Así que, y la apoyatura que ya les dijimos de material. Bibliografía. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego, gente. Un placer. Chau, chau. Chao, chao.